Sean tan amables de lugares. Para dar inicio a este evento, tiene la palabra el ciudadano licenciado Alberto Espinosa de Sigó, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias, muy buenas tardes a todos. Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para nosotros es un honor el que usted nos reciba en la residencia oficial de Los Pinos para darnos la oportunidad de presentarle las conclusiones de la cuarta cumbre internacional de empresarios jóvenes del G20 y es previo a la cumbre de Los Cabos. Le agradecemos permitirnos compartirle las propuestas y experiencias de los 4 días de trabajo de los delegados del G20-YES. Queremos felicitarlo por su liderazgo y compromiso de llevar a cabo la agenda del G20 desde que México asumió la presidencia en noviembre del 2011. Esta es una oportunidad histórica para que México, como anfitrión de este evento tan trascendente, nos dé la oportunidad y la relevancia a nivel mundial. Se espera que nuestra economía tenga uno de los mejores crecimientos en este año dentro de los países del G20. Coincidimos con usted en trabajar por una visión de nación de largo plazo para México y posicionar nuestro liderazgo internacional participando en foros internacionales como este. Estamos trabajando de tiempo completo desde el sector empresarial para contribuir con los gobiernos y coadyuvar en el diseño de políticas públicas que nos permitan aumentar la competitividad de nuestros países en el entorno global. Los participantes de la cumbre discutieron sobre los desafíos de corto y mediano plazo para la economía global, los riesgos geopolíticos que podrían frenar el desarrollo mundial, la crisis del mercado laboral y las tendencias internacionales del empleo que afectan principalmente a los jóvenes, sector que está en mayor riesgo. Yo le entregaré, señor presidente, mi ponencia sobre este tema con la finalidad de que usted la analice y pueda ver la serie de opciones que proponemos para tratar de hacer que este problema tan serio pudiera mejorar en el corto plazo. También la necesidad de avanzar más rápido para aumentar la competitividad. Como principales retos hemos asumido alinear políticas públicas para hacer del emprendimiento la pieza central de la estrategia para la reactivación de las economías. Apoyar a las pymes, que son las mayores generadoras de empleos. Aumentar las inversiones públicas y privadas. Mejorar la oferta educativa y la capacitación de los trabajadores. Mayor acceso al financiamiento. El 62% de los jóvenes emprendedores del G20 considera difícil acceder a financiamiento para este tipo de proyectos. Señor presidente, le haremos entrega del comunicado final de la cuarta cumbre internacional de empresarios jóvenes. Es un documento elaborado por más de 200 líderes, hombres y mujeres, emprendedores y exitosos, que representan la esperanza del cambio social, la creación de nuevos empleos y la renovación de la economía. Contiene las recomendaciones para los gobiernos que pueden ser traducidas en acciones de corto y mediano plazo, promotoras de un mejor entorno para los emprendedores. Esto permitirá la creación de más y mejores empresas y empleos. Este encuentro de jóvenes emprendedores
ha sido todo un éxito. Esperamos que las propuestas se materialicen en cada uno de los países participantes. Quisiera hacer notar, señor presidente, que me tocó estar en Puerto Vallarta cuando se le presentaron las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo y donde a mí me causó una grata impresión su disposición para aterrizar estas recomendaciones con los mandatarios de los que integran el grupo de los G20. Aquí ha habido, señor presidente, precisamente una gran inquietud porque estas recomendaciones no se queden solamente como grandes realizaciones de un evento como estos, sino que con su disposición y con el sentido de responsabilidad que le caracteriza, pueda influir para que los 20 mandatarios logren asumir compromisos y estas recomendaciones se hagan una realidad. Le reconocemos por ese lado y así lo hice ver a los jóvenes que usted tomará ese liderazgo para que cuando lleguemos a Moscú tengamos como principal reto el analizar que ya muchas propuestas se han hecho una realidad. Señor presidente, le reitero nuestro compromiso y apoyo en los trabajos del G20 en Los Cabos, Baja California. Estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Economía, con el apoyo del INJUVE, con el comité organizador del B20. Agradezco el apoyo de la Secretaría de Economía y del INJUVE en particular por todo el apoyo que hemos recibido para la realización de este evento. Señor presidente, Coparmex continuará trabajando para el desarrollo de las nuevas y los nuevos retos que enfrentará nuestro país. Sin preámbulos, le cedo la palabra al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carrión Sánchez, para moderar este diálogo. Muchas gracias, licenciado Alberto Espinosa. Señor presidente, impulsar una agenda empresarial y de emprendimiento es un gran reto. Y los jóvenes empresarios y autoridades que participamos en el G20 YES, le estamos profundamente agradecidos por habernos recibido en aras de establecer un diálogo con los jóvenes empresarios participantes provenientes de distintas naciones y responder a algunas inquietudes que esta comunidad empresarial internacional tiene y que desea transmitirle. Sin más preámbulos, señor presidente, damos inicio a este diálogo, cediendo el uso de la palabra al joven empresario de Sudáfrica, Onésimo Nungvela, para que formule su pregunta y se dirija al primer mandatario. Could you wait for... Mr. President, in the G20 Señor Ministerial and presidente, Leaders Meeting en la countries, reunión de líderes what mechanisms y or ministros, aspects ¿qué are you mecanismos y considering qué to aspectos improve está financial usted access for considerando young para mejorar entrepreneurs? el acceso a financiamiento para los jóvenes emprendedores? ¿Va a ser una pregunta por cada por turno o cómo van a hacer, Miguel Ángel? Sí, así es, señor presidente. Si, como usted guste, si quiere puede preguntar los 6 y tomar las 6 preguntas o ir preguntando uno por uno, como usted guste. Bueno, ¿cómo lo tienen previsto? Así es, preguntando una pregunta y una respuesta. Bueno, primero que nada, muy bienvenidos todos a México. Espero que se la estén pasando muy bien y que estén disfrutando del clima, de la hospitalidad y de la comida y de la música mexicana. Y también, desde luego, estoy seguro que han tenido un muy buen summit. Aquí me da mucho gusto recibirlos. Y concretamente, ¿qué mecanismos podemos establecer para el financiamiento a los empresarios jóvenes? Y sobre todo en una época en donde la recesión económica está presente en muchos países y eso se constituye en un obstáculo adicional en general para el crédito y no solo para el crédito para los jóvenes. Yo creo que hay varios mecanismos y me permito
los que México tiene presente, que hemos propuesto en el G20 y que también hemos aplicado en México es, primero, si el problema del crédito es quizá no se entienda la expresión que digo en otro idioma distinto del español, pero si el problema del crédito es la credibilidad del deudor o de la persona que está interesada en obtener un crédito, lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos que generen credibilidad en el pago. Y el mejor mecanismo para generar credibilidad en el pago, a mi juicio, es establecer una garantía desde los fondos gubernamentales. Me explico. En México se daba cierto apoyo para las pequeñas y medianas empresas, y ese apoyo era muy pequeño, y además se distribuía o se daba conforme lo venían pidiendo las pequeñas empresas. La verdad nunca alcanzaba para nada. ¿Qué fue lo que hicimos en esta administración? Lo que hicimos fue crear un fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Entonces ya no había ningún subsidio directo a las empresas pequeñas y medianas, sino que todo el dinero que colocábamos presupuestalmente, fiscalmente, lo poníamos en un fondo de garantía. Y entonces le decíamos a los bancos, oye banco, aquí hay un dinero mediante el cual yo, gobierno federal, te estoy garantizando el pago del crédito que le des a un pequeño y mediano empresario que no tenga garantías por sí mismo. Generalmente el pequeño empresario iba al banco, le preguntaban, pues, ¿cuál es tu negocio? Explicaba, ¿cuáles son las garantías que me vas a dar? Y el banco le decía, oye, pues si no tienes garantías, a menos que hipoteques tu casa, no te presto dinero. Y siguiente en la fila. Generalmente los bancos solo le prestan a las empresas que tienen solvencia económica acreditada y que tienen garantías que aplicarle al banco. Y ese es un círculo vicioso. Un pequeño empresario no tiene el tamaño para garantizar solvencia, ni tampoco tiene la garantía para asegurar el pago. Entonces lo que hace el Fondo PYME, que así se llama en México, es un fondo que garantiza el pago de pequeños y medianos empresarios. En algunos casos la garantía es a las primeras pérdidas, es decir, los primeros meses en moratoria de un crédito. En otro es a porcentajes del crédito de pérdidas totales, al 40, al 60, al 80% de la pérdida total. Y eso nos ha permitido avanzar enormemente en el crédito para los pequeños y medianos empresarios. El dato es, por ejemplo, que a pesar de la recesión internacional de 2009, en México multiplicamos por 6, es decir, dimos 6 veces más créditos a pequeños y medianos empresarios de lo que se le había dado en cualquier época en México a pequeños y medianos empresarios. Pasamos, no recuerdo la cifra, subsecretario, tú me corriges, ¿cuánto será en dólares? ¿Cuánto pasamos de monto? Ponte el micrófono, ¿no? Señor presidente, en derrama 335,000 millones y en empresas apoyadas 390,000. Pero casi 400,000 pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, respecto de más o menos 80,000 que se apoyaban antes, pero en monto, en dólares, ¿cuánto será eso? En 300 son alrededor de unos 28,000 millones. Como 28 billones de dólares dimos de crédito y con tasas moratorias muy bajas, porque los pequeños y medianos empresarios empezaban a pagar. De hecho, la cartera vencida de pequeños y medianos empresarios es bajísima, es menor al 10% en todo el sistema bancario y es una medida. Lo segundo de financiamiento es una asesoría adecuada. Generalmente una empresa grande, ¿qué es lo que tiene? Tiene todo un área de finanzas, tiene un jefe de finanzas, un CFO, tiene una serie de contadores que pueden hacer muchas proyecciones. ¿Qué tiene el pequeñísimo empresario? Pues la verdad tiene su talento, su producto y nada más. No tiene un área de finanzas, difícilmente tiene un área de contabilidad, a lo mejor tiene un software en la computadora que le ayuda a llevar su contabilidad para nada más. ¿Qué es lo que también creo que se debe hacer y hicimos en México? Hicimos un programa que se llama México Emprende. Y en el México Emprende lo que hacemos es hacer una oficina pagada por el gobierno exclusivamente para asesorar a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, ¿qué asesoría les damos?
Les damos, por ejemplo, una asesoría financiera. Es decir, les decimos qué recursos necesitan, les ayudamos a construir sus programas financieros, por ejemplo, el valor presente neto de sus inversiones. Les decimos si les conviene invertir en ello o no. Les decimos qué plazo necesitan realmente para redimir una inversión. Les ayudamos, el asesor que se le presenta en el México Emprende, es un asesor personal que le dice incluso qué banco tiene, qué programas para darle ese financiamiento. Y no solo eso, como el pequeñísimo empresario no puede pagar un mercadólogo, nosotros también le pagamos o le asesoramos en mercadotecnia para su producto. Como no puede, por ejemplo, no tiene soportes de staffs contables, nosotros le ayudamos obviamente pues para poder llevar su contabilidad en orden y poder pagar impuestos adecuadamente, que también nos interesa mucho a nosotros. Le ayudamos, en fin, en la parte financiera y finalmente en el manejo del personal si es que lo va a concluir. Entonces son dos cosas que yo sugiero: crear un fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios que no se dé directamente, sino simplemente como colateral en el sistema bancario. Y segundo, un área que permita una asesoría directa, que puede ser en línea incluso, para los pequeños y medianos empresarios, con capacitación, que sería otro elemento, asesoría directa y fondos de garantía. Es como podemos romper el círculo vicioso mediante el cual solo las grandes empresas tienen financiamiento bancario. Las pequeñas empresas, y especialmente las de jóvenes, pueden tener financiamiento en el sistema bancario si hay un colateral fuerte que lo respalde, si hay asesoría para tomar el crédito adecuado y también si hay capacitación técnica para poder empoderar al pequeño empresario en materia financiera. Muchas gracias, señor presidente. Damos ahora el uso de la palabra al participante delegado de Australia, Jeremy Little. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Es un día histórico para muchos de nosotros, empresarios a nivel mundial. Mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿a qué edad o a qué nivel de escolaridad tenemos que empezar con las actividades empresariales? ¿Y qué tienen ustedes en México para contribuir a esto? ¿Y qué acciones hay en el G20 para también contribuir a esto? ¿A qué edad, perdón? ¿A qué edad o nivel de escolaridad debemos empezar a enseñar más bien habilidades empresariales a los jóvenes? ¿Y qué recomienda usted para implementar esto en México y en otros países del G20? Bueno, en México tenemos tenemos una de las dependencias del gobierno, que es una Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Usuarios Bancarios. Tiene un programa muy interesante de capacitación y asesoría en materia financiera y en materia de administración. Yo pienso que, en general, la cultura financiera en general debe empezar desde la educación básica. Por lo menos los conceptos generales de ahorro y la importancia del ahorro, aunque sea en términos generales, los debe aprender el niño desde la educación básica, y es algo que desgraciadamente hemos descuidado en el mundo y nosotros estamos tratando de implementarlo, aunque todavía no está formando parte de la materia o del curso regular. Y segundo, yo pienso que a nivel de educación media superior, lo que sería high school en algunos sistemas, lo que es aquí bachillerato, y desde luego a nivel de educación superior, todo joven que estudia debiera tener nociones elementales de cómo abrir una empresa. Generalmente estamos destinando... Generalmente nos enfocamos, esa ha sido la tradición educativa, a que solo se den herramientas de formación empresarial al que va a ser administrador de empresas. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. El que va a ser dentista necesita saber cómo abrir eficazmente un consultorio dental. El que va a ser ingeniero necesita cómo prestar su asesoría. Y lo mismo que comentaba yo de las pymes, necesita cómo llevar una contabilidad, cómo hacer mercadotecnia, cómo pagar sus impuestos, cómo manejar su personal, cómo administrar sus recursos, cómo hacer planeación financiera.
Entonces, desde la educación básica tiene que haber una cultura general financiera, pero desde la media superior y superior tiene que haber una formación educativa empresarial y el objetivo debe ser que cada alumno, independientemente de lo que vaya a estudiar, sepa cómo arrancar una oficina, un pequeño negocio, un consultorio, un despacho de arquitectura, etcétera. Y finalmente, creo que la clave sería que ya en el ejercicio profesional se pudiera hacer el sistema de incubación o de incubadoras que tenemos también aquí, que hemos tratado de expandir. ¿Cuántos tendremos ahorita, subsecretario? 500, presidente. Tenemos más o menos ya 500 escuelas de educación superior que están dando sistemas de incubadoras. Es decir, la universidad se compromete a enseñarle al muchacho, al estudiante, cómo llevar adelante una empresa. Y de hecho, varios meses, en uno de los últimos cursos, se le permite tener su propio negocio. El negocio puede ser de cómo hacer cinturones, cómo vender diseño gráfico, cómo dar asesoría legal, cómo generar cualquier tipo de prestación de servicio. Y en algunos casos, no en todas las 500 universidades, pero sí en muchas de ellas, nosotros facilitamos lo mismo que hace México Emprende, asesoría y en algunos casos financiamiento para arrancar un negocio. Con algunas de ellas, por ejemplo, con el programa Tec Milenio del Tecnológico de Monterrey, que es una institución muy reputada en México, entre muchas otras, ¿no? Pero el Tec Milenio concretamente, tenemos un programa muy eficaz que nos permite dar financiamiento al gobierno y permite que los muchachos en las incubadoras de Tec Milenio, que son de un nivel socioeconómico medio o medio bajo, puedan verdaderamente no solo terminar su carrera, saber cómo se hace un negocio en la incubadora, sino que su propia incubadora de negocio termina siendo su propio negocio en la calle. Y nosotros tratamos de acompañarlo junto con la universidad para que ese negocio funcione. Y eso es un modelo que pienso que si lo replicamos universalmente, nos va a ayudar muchísimo a estimular el crecimiento empresarial, pero sobre todo a impactar uno de los problemas económicos más graves que estamos teniendo en la actualidad todos los países, que es el desempleo juvenil. El empleo masivo de jóvenes no puede provenir solamente o fundamentalmente siquiera de la masificación de la inversión y la manufactura, que también se puede hacer, lo estamos haciendo. El empleo juvenil, la fuente más viva de empleo juvenil es el autoempleo a través de la autoempresa. Y eso no se aprende, desgraciadamente, debiera aprenderse en la propia escuela. Y debiera estar al acceso no solo de quienes tienen una vocación empresarial en estricto sensu, es decir, no solo a los administradores de empresas, sino cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, por lo pronto aprende a valerte económicamente por ti mismo. Y eso creo que va a ser una diferencia medular respecto de la situación que tenemos ahora. Muchas gracias, señor presidente. Ahora damos la palabra al delegado de la Unión Europea, Patrick Kovacs, para que formule su pregunta. Thank you very much. Mr. President, I would like to ask you, what role do you think young entrepreneurs... Señor presidente, quisiera preguntar cuál es el rol que debe jugar en un clima económico el gobierno en el tema del empleo juvenil. El rol económico del gobierno. Bueno, tiene que hacer las cosas que... Bueno, primero varias cosas. Primero, el gobierno tiene que generar un ambiente propicio para invertir. Es decir, no hay empleo donde no hay inversión. Si nos encontráramos los gobernantes o la sociedad una lámpara maravillosa que solo le pudiéramos pedir un deseo, obviamente le pediríamos empleo, pero bueno, una cosa, un deseo para generar empleo, lo que hay que pedir es inversión. Inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión extranjera. Tiene que haber alguien que ponga el dinero para abrir un hotel, un invernadero, una fábrica, un despacho de asesores, un banco. Tiene que haber inversión. Ahora, entonces, la primera responsabilidad del gobierno es generar condiciones macroeconómicas
que permitan la inversión. Y esas condiciones generales son, primero, certidumbre económica. Y por esa razón es fundamental que las economías estén en orden. No es un capricho de los gobernantes equilibrar los déficits públicos. Es muy difícil, es impopular, pero sin eso no hay estabilidad macroeconómica y no hay condiciones para la inversión. Es decir, si un país tiene un déficit público alto, eso va a repercutir necesariamente en altísimas tasas de interés que van a romper el financiamiento. Si el país tiene un déficit público alto, eso va a repercutir tarde o temprano en una alta inflación que también rompe los programas de inversión de cualquier persona o empresa. Y generalmente un inversionista grande o chico va a preferir un país con estabilidad macroeconómica que uno que no lo tenga. En el caso de México hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder sortear la crisis y hemos reducido nuestro déficit público a 0.4% del PIB, o sea, menos de la mitad de un punto porcentual. Hemos mantenido, a pesar de los precios en commodities, una inflación relativamente baja para nuestros estándares de 3.4. Nos pegó muy fuerte la recesión económica, pero desde el tercer trimestre de 2009, México ha crecido 12 trimestres seguidos, es decir, 3 años con crecimiento continuo. El último dato de crecimiento fue de 4.6 el pasado trimestre anual. Y esas son condiciones de estabilidad macroeconómica que generan inversión y el rol del gobierno es dar estabilidad macroeconómica. No es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Sin eso no hay inversión. Segundo, certeza jurídica. Para que haya inversión se requiere claridad en los derechos y horizontes de largo plazo de certeza jurídica. Es decir, si alguien se decide invertir, tú no puedes el año siguiente decirle, ahora te cambio las reglas. Si alguien se decide invertir, tú tienes que asegurarle que sus derechos van a estar protegidos y que tú vas a tomar todos los riesgos para proteger sus derechos. Si alguien se decide invertir, tú no puedes decir al año 5 o 6, mira, yo te quito la inversión, o te la expropio, o te la quito, como sea, porque eso rompe cualquier escenario de inversión. Entonces, el primer rol de los gobiernos es dar certidumbre económica y certidumbre jurídica. En otro nivel, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hacer todas las cosas que aumenten la competitividad de las empresas. Aquí en la economía global que tenemos, los países compiten, esa es la realidad. Y lo que tiene que hacer un gobierno es hacer todo lo que esté de su parte para que la competitividad sea una variable que también genere inversión y empleo. ¿Qué es la competitividad? Simplemente es el factor según el cual un bien o un servicio se produce mejor, con mayor calidad y más barato. Y esa combinación de calidad y precio está en la historia de la humanidad desde hace miles de años. Y el gobierno tiene que empujar la competitividad a través de varias cosas, como ya lo mencionó el presidente de Coparmex. Por ejemplo, infraestructura. La infraestructura eleva la competitividad de un país, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etc. Aquí en México decidimos pasar, por ejemplo, el promedio de la OCDE de inversión en infraestructura es 3.4% del PIB. El promedio en México era 3% del PIB hace 6 años. Y elevamos la inversión público-privada a casi 5% del PIB anualmente. Y eso nos está generando una base de mayor competitividad en infraestructura. Da mayor competitividad también la inversión en lo que algunos llaman capital humano, pero yo prefiero decir valor humano, y eso es invertir en la gente, en los jóvenes. Hay una falsa idea de que la inversión anda buscando salarios bajos. Hay un factor efectivamente de competitividad ahí, pero eso dejó de ser determinante hace muchos años. Lo que es determinante ahora, por lo menos en el sector de manufacturas, es calidad del trabajo. Y mientras más capacitación tengas en la gente que trabaja, especialmente los jóvenes, tienes más ganancias de competitividad. Aquí en el caso nuestro, nosotros hemos invertido fuerte en ello. Por ejemplo, hemos abierto en estos años 105 universidades nuevas, que son públicas y son gratuitas. Y hemos ampliado el campus para otras 52. ¿Qué es lo que nos ha generado eso? Lo que estábamos buscando era abrir oportunidad a los muchachos, sobre todo que México es un país muy joven y un muchacho que no tiene
por ejemplo, oportunidad educativa, se va fácilmente a la criminalidad. Entonces, aceleramos el paso creando espacios públicos, pero nos vino un beneficio económico en competitividad que quizá no habíamos visto. Lo decíamos siempre, pero no estábamos, a lo mejor no estábamos tan seguros de ello, y vino. ¿Y cuál es? Que hoy en México se están graduando más de 115,000 ingenieros cada año. Y eso le está dando una gran competitividad, no sé, calculen un poco más o menos cómo anda, pero ahora ya en México se gradúan más ingenieros que, por ejemplo, para hablar de algunos países de la Unión Europea, más ingenieros que en Alemania o que Gran Bretaña, y en el caso nuestro, o que Canadá, casi el doble, casi el triple de ingenieros que en Brasil, aunque Brasil tiene el doble casi de nuestra población. Y eso le dio a México un factor de competitividad enorme en manufacturas, porque esos jóvenes ingenieros, no tenemos el tamaño de ingenieros que ahora se gradúan en China ni en India, por ejemplo, que son muchísimos más, pero eso le está dando a México un factor de competitividad en manufacturas que lo ha hecho muy potente. Entonces, yo resumiría así la responsabilidad del gobierno: ser un Estado que genere certidumbre económica, certidumbre jurídica y que promueva fuertemente la competitividad, invirtiendo en capital físico y en capital humano, es decir, en infraestructura y en educación fundamentalmente. Y invertir en valor humano también es invertir en salud, proveyéndole a la gente servicios médicos que antes no tenía. Nosotros estamos alcanzando este año ya cobertura universal de salud, es decir, hay un médico para cada mexicano o mexicano que lo necesite, hay médico, medicina, tratamiento y hospital. Y eso implicó una inversión de muchos miles de millones de pesos o dólares incluso, que permitió que México superara un rezago muy importante. Entonces, ese básicamente sería mi idea de cuál debe ser el rol del gobierno, concretamente en empleo en general y en empleo para jóvenes en particular. Y aparte de los programas estos de cómo promover pequeñas y medianas empresas en general, pero a la hora que uno se asoma, los pequeños empresarios generalmente son jóvenes. Generalmente son los que están buscando cómo empezar un primer negocio, y ahí ese nicho, digamos, tiene que ser especialmente cuidado por el gobierno, con políticas públicas muy enfocadas a la capacitación, a la asesoría y al financiamiento, como las que ya describimos hace un momento. Muchas gracias, señor presidente. Damos ahora la palabra a la delegada de Japón, Yasuko Nagase. Yasuko Nagase. Bien, a nombre de Japón y los jóvenes empresarios, mi pregunta es, ¿el gobierno le da tasa de interés preferencial a los empresarios que van a iniciar sus nuevos proyectos? ¿Y cuáles son las expectativas de usted y del gobierno para un empresario que hace esto? Bueno, tenemos básicamente dos programas en materia de financiamiento de este tipo. Uno es el que creo que es más importante, que es el del Fondo PYME, que, insisto, es una cantidad ya cada vez mayor de recursos. Porque tiene la ventaja el Fondo PYME de que mientras no se usa y como se va presupuestando cada año va creciendo el volumen de recursos disponibles para garantizar crédito a las pequeñas y medianas empresas. A medida que va creciendo el Fondo PYME, que tiene un volumen muy importante de recursos, ahorita me ayuda el subsecretario con eso. Aquí está el Fondo PYME y aquí están los bancos. El empresario, el microempresario viene al banco, pide un crédito y el banco ya sabe que le puede dar crédito a ese pequeño empresario porque yo no, pero el gobierno federal le va a garantizar todo o parte de ese crédito al banco. Y el banco le interesa colocar el crédito, ese es su negocio. Ese mecanismo ha sido más eficaz para dar tasas de interés competitivas. El otro mecanismo es un programa en el cual funciona el pequeño empresario va al banco, pide un crédito y nosotros le ayudamos al pequeño empresario
a pagar una tasa determinada, es decir, si la tasa puede ser del 10% o del 11%. Pero el banco determina que no le puede prestar a ese empresario más que el 3, el 14 o el 15%. En algunos casos nosotros pagamos la diferencia, el 3%, para tener una tasa preferencial. Yo en lo personal prefiero el mecanismo del fondo PYME. ¿Por qué razón? Porque si tú estableces la garantía, el banco hace sus asignaciones de riesgo y de viabilidad del proyecto y tú haces una distorsión, tú evitas una distorsión del mercado crediticio. Es decir, sí se necesita ese ejercicio discriminatorio, de tal manera que el banco, bueno, yo tomo la garantía, pero el banco tiene que hacer su propia evaluación y tiene que valorar si el negocio es bueno y tiene que valorar si la persona es seria. Si nosotros topamos tasas y damos de cajón tasas topadas a un límite para cualquier empresario, podemos generar una distorsión, se la ponemos fácil al banco, para decirlo así, y el banco deja de hacer su trabajo. El banco, aunque yo le garantice, él tiene que investigar si la persona es seria, si no tiene un antecedente indebido de fraude, si el negocio tiene cierta viabilidad, etcétera. Y finalmente yo le estoy garantizando una parte, sobre todo las primeras pérdidas. Si yo le digo a los bancos, ustedes presten y yo les doy la diferencia a una determinada tasa, el banco tiene un incentivo perverso, lo que se llama el moral hazard, que dice, bueno, pues total yo le presto a todos y no discrimino, total la tasa que me van a dar puede ser muy alta, ¿no? Siempre tiene que haber un mecanismo de financiamiento que rompa el riesgo del moral hazard de los bancos. Les voy a decir un poco lo que pasó en las crisis de América Latina con los sistemas bancarios. Pasó en los 70s y en los 80s en Argentina, en Chile, en Brasil un poco, en Uruguay. Pasó en México claramente en los 90s. Y es que se rompió el criterio del moral hazard. Y yo leí a un economista, creo que era Alejandri en aquel tiempo, que tenía una metáfora muy interesante. El negocio del banquero es, como dicen los abogados, es un negocio intuito persone. En latín así se dice, que lo que quiere decir es que es un negocio que depende más bien de la calidad de la persona con la que contratas, ¿no? Si ustedes van a contratar un abogado o un doctor, pues no lo toman, digamos, nada más del directorio telefónico. Lo que hacen es ver que alguien se lo recomienda, que tiene cierto prestigio, que fue el que operó al hermano de mi cuñado, en fin. Uno va por la persona, por el médico que a mí me conviene o por el abogado que a mí me conviene. Son los contratos en derecho que se llaman intuito persona, es decir, en función de la persona. El negocio del banquero debe ser más o menos así, debe ser intuito persona. Llega un cliente, se presenta en el banco, lo examina y ve que es una persona seria, es un muchacho emprendedor como todos ustedes, muy serio, con un muy trabajador, con excelente reputación. Digo, no, este señor o esta joven, yo sí le presto, y entonces se hace la relación bancaria. Ese es un negocio. Hay otro negocio, por ejemplo, muy distinto, por ejemplo, el negocio del carnicero. ¿Cuál es el negocio del carnicero? El negocio del carnicero es matar la vaca o la res muy tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y luego cuando van llegando los clientes más distinguidos o los restaurantes o la gente con más dinero, pues le va vendiendo los trozos de carne más apetitosos, ¿no? Pues no sé, el lomo, la costilla para los restaurantes argentinos, en fin, que es la carne más cara, ¿no? Y luego a mediodía pues va llegando la gente más modesta y empieza a comprar pues simplemente el filete, el bistec, lo que sea, ¿no? Y luego por ahí ya después de que pasó la hora de comer, empieza a llegar gente más pobre, en fin, o bien la gente que viene a comprar, en mis tiempos, carne para el perro, y era pues simplemente los huesos y el retazo con hueso, en fin, y ya luego en la tarde, ya lo que le urge es deshacerse de todo lo que tenía, entonces las vísceras y la piel y la grasa, todo lo que quedó, lo regala, lo malbarata y vámonos ya. Y su negocio progresa en la medida que a las 5 o 6 de la tarde ya está limpiando la carnicería y dejando todo limpio para empezar al día siguiente.
¿Funciona ese negocio? Pues sí, sí funciona en tanto que sea un carnicero. El problema de los bancos empieza cuando el banquero, en lugar de hacer un negocio intuito persone, hace negocio de carnicero. Y entonces a cualquiera que pasa le empieza a dar crédito y crédito y crédito y todo, y lo empieza a colocar a como dé lugar. Yo recuerdo antes de la crisis de 94 en México, cómo había anuncios y repartían tarjetas de crédito en el metro de la Ciudad de México. Y le mandaban a uno por correo tarjetas y tarjetas y tarjetas de crédito, sin revisar bien antecedentes, cuántas tarjetas tenía uno. De repente mucha gente tenía 6 o 7 tarjetas, las empezó a usar todas y se endrogó. Y ese es perder el criterio del trabajo del banco. Si se subsidian tasas de interés con el noble propósito de, está bien, financiar barato a los pequeños y medianos empresarios, lo que debe hacerse es evitar que el banco deje de hacer su trabajo de revisar personalmente a cada acreditado. Por eso me gusta más el modelo del fondo PYME, que es un colateral y no por todo. Yo te respaldo una parte, pero tú haces tu trabajo. Si escoges mal tu cliente, tu banco también pierdes. Y el equilibrio se da donde el banco, bien intencionado, dice, yo quiero prestar y me puedo jugar el riesgo de tener ciertas pérdidas porque el gobierno me respalda. Pero si el banco tiene la garantía de que cualquier crédito que dé, el gobierno va a pagarle las sobretasas de riesgo, creo que se pueden generar incentivos indebidos que acaban quebrando los sistemas bancarios. No quiero aludir al problema que estamos viendo, es imposible no hacerlo. ¿Qué está pasando? Piensen en un país que de repente empezó a prestar miles y miles y miles de millones de euros, ¿no?, para comprar departamentos o pisos, como también se dice. Y un buen día viene la recesión como la que tenemos y ni se fijaron los bancos a quién le prestaron para los pisos. Y ahora los bancos tienen pues una fortuna de pérdidas, porque ya nadie les paga, y esas pérdidas pueden andar rondando los 40,000 millones, 50,000 o 60,000 millones de euros. El asunto es que uno no puede prestar, como decimos los mexicanos, a lo loco. Si es un banco y quieres ser buen banquero, no tomes el criterio del carnicero. No se trata de colocar todo el dinero para las 5 de la tarde a como dé lugar y el primero que vaya pasando. Necesitas ser cuidadoso en tu préstamo y eso es lo que no debe distorsionar ningún mecanismo de incentivos de apoyo financiero. Perdón que me haya extendido en esta respuesta, pero la pregunta fue muy buena y por eso quise aclarar este punto de vista. Muchas gracias, señor presidente, por su respuesta. Ahora damos la palabra al delegado de India, Anish Patel, para formular su pregunta. Buenos tardes, Mr. President. It's an honor to be here in this gathering and in your offices, and a pleasure to be in Mexico. Es un honor estar aquí, estar en México y poder disfrutar de su hospitalidad. Mi pregunta para ustedes, como jóvenes empresarios, ¿qué debemos hacer para garantizar que las propuestas que se generaron durante nuestra cumbre se vuelvan parte de la agenda en el G20, en su cumbre? Gracias. Bien, pues lo más importante, o lo más que pueden hacer, o entre las cosas más importantes que ustedes pueden hacer, ya las hicieron, que es reunirse, discutir, analizar alternativas, llegar a conclusiones, venir aquí a Los Pinos, entregarme las conclusiones y yo voy a hacerlas llegar a la mesa del G20, esperando que se incluyan ahí. La reunión de trabajo. Gracias, señor presidente.
Por último, damos la palabra, por favor, al delegado mexicano Gilberto Sancer Vera para formular su pregunta. Antes que nada, en nombre de la delegación mexicana, quiero agradecerle, señor presidente, por la apertura, el apoyo que nos ha dado. Sin su apoyo esto no hubiera sido posible. Bueno, en su perspectiva, ¿qué falta en México para generar más y mejores proyectos innovadores que se puedan consolidar en otros países? Muchas gracias a ti, Gilberto, por todo el esfuerzo que han hecho por que sea un éxito esta cumbre que ustedes tienen. En México obviamente hacen falta muchas cosas, ¿no? Estrictamente para que haya más proyectos innovadores, necesitamos mucha más inversión en ciencia y tecnología, muchísima más. Desgraciadamente en la discusión de presupuestos en la Cámara de Diputados, sobre todo en un sistema donde el presidente, digamos, no tiene mayoría, los criterios que prevalecen son siempre los criterios parciales de muchas fracciones o facciones. Por ejemplo, el presupuesto para el campo, pues hay decenas o quizás cientos, más de 100 diputados vinculados al campo que dicen defendemos el presupuesto para el campo. Y el presupuesto para ciertas partidas, por ejemplo educación, pues hay muchos en el sector magisterial que dicen no, pues queremos presupuesto para educación que luego se traduzca en salarios para los maestros. Y como cada diputado está organizado conforme a su estado, no, pues queremos más proyectos para carreteras, pero no las que más se necesitan en el país, sino para mi carretera, la que va a mi pueblo, porque yo soy diputado de Pungarabato, y entonces en Pungarabato necesitamos una carretera y allá va el presupuesto para Pungarabato. Y no hay, digamos, diputados, muy pocos, que tengan un compromiso con ciencia y tecnología. Y entonces eso ha reducido significativamente, aparte de que necesitamos más recursos para ello, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Segundo, se requieren reformas estructurales. Definitivamente se requiere una reforma en el sector laboral. Mientras existan tantas restricciones para la entrada y para la salida del sector laboral, va a haber muy pocas oportunidades de empleo para los jóvenes. Sería bueno que preguntaran aquí a la Coparmex, que está empujando estos eventos, por ejemplo, ¿qué es lo que ve un empresario a la hora de que un joven le pide trabajo? Si la legislación laboral es muy rigurosa, muy inflexible, muy vieja también, lo que ve un empresario cuando un joven le pide trabajo es ¿cuánto me va a costar contratarlo? Y sobre todo, ¿cuánto me va a costar si de plano no me acomodo con él? Pues que deje de trabajar, mejor me quedo con los que tengo. Y estas barreras de entrada y salida al mercado laboral están verdaderamente dinamitando las posibilidades de trabajo de muchos jóvenes en México y estoy seguro que en muchas partes del mundo. Mientras el mercado sea más amigable para que la gente pueda entrar y salir con más facilidad o con menos costos para el aparato productivo, eso genera, por ejemplo, mucho mayor empleo. Tercero, tiene que haber más comercio, y más comercio a nivel mundial. Generalmente los gobiernos nos asustamos cuando hay recesiones, y lo primero que creemos es que el comercio es un enemigo a vencer, y se cierran las puertas del comercio. Yo suelo contar esta anécdota de que en el G20 sabemos eso, o por lo menos los Sherpas o la gente que redacta los documentos sabe eso, y siempre hacemos unas declaratorias pomposas, muy elegantes, en favor del comercio. Y vamos a impulsar el comercio como una fuente de crecimiento económico, y vamos a dar instrucciones precisas a nuestros ministros para que terminen este mismo mes la ronda de Doha, y bueno, y no al proteccionismo. Y al día siguiente, todo el mundo regresa a su país, y 15 de los 20
participantes en el G20 ya están subiendo tarifas y barreras no tarifarias al comercio. El comercio necesita mucho más oportunidad y el comercio global, sí me refiero al comercio internacional. Desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, yo creo, su capacidad económica y sus oportunidades, y lo que tú llamabas, incluso las soluciones innovadoras, provienen del comercio. Provienen de darte cuenta qué necesita tu compañera de al lado o el país vecino de aquel lado. Y esa solución innovadora te lo va dando el mercado. Si tú estás viendo que la fábrica que está enfrente de mí está vendiendo unos microchips fabulosos y está haciendo un dineral con esos microchips, lo que necesitas es la información del mercado para decir, produzcamos microchips y esto va a ser una solución innovadora. Y necesitas que el mercado te genere condiciones de competitividad de los productos, ¿no? Por ejemplo, donde hay más soluciones innovadoras, pues hay en todas partes, ¿no? Pero ahorita es claramente en los aparatos electrónicos y en los gadgets, como se llama, ¿no? Teléfonos celulares. Mucha gente está cambiando un teléfono celular cada 3 o 4 meses. Básicamente un teléfono que hace exactamente lo mismo para el usuario, ¿no? Es decir, obviamente tiene más cosas, más acceso a internet, más velocidad, pero para mucha gente, pues el teléfono habla por teléfono y manda mensajes, ¿no? Y tiene acceso a internet con cierta dificultad, porque eso depende de la red. Bueno, pero si el comercio no te permitiera ver las distintas opciones entre los competidores, eso no generaría soluciones innovativas. Necesitamos que una compañía de teléfonos compita con la otra a nivel global para que venga una solución innovadora. Y necesitamos que Microsoft compita con Apple y con HP y con Cisco System y con todos. Necesitamos esa competencia global para que haya soluciones innovadoras. Como en los coches necesitamos que la Chrysler compita con la Ford y con la Toyota para que haya soluciones innovadoras. Y así, infinitamente lo que se requiere es libertad económica. Libertad económica sin la cual no hay innovación y sin la cual además tampoco hay crecimiento. A mí me criticaron mucho, incluso algunas organizaciones empresariales, que en plena crisis, aparte de, yo cuando entré a la presidencia, había una petición de organizaciones empresariales en México al Senado de la República para que no le permitieran al presidente hacer más tratados de libre comercio y que no le permitieran al presidente bajar más los aranceles. Hicimos más acuerdos de libre comercio, no sin dificultades, y con lo cual ya México tiene ahora 44, que nos da acceso sin aranceles a más de 1,000 millones de consumidores en todo el mundo. Y en plena crisis, las tasas arancelarias respecto de países que no formábamos parte de tratados de libre comercio eran más o menos 13% en promedio el arancel. Y lo redujimos a 4%, en plena crisis, en plena recesión, cuando caía nuestra economía un trimestre terrible, el segundo trimestre de 2009, la economía caía más de 10% por la recesión americana. De pesadilla, porque además en ese trimestre también apareció la influenza y bueno. Pues bajamos las tasas. Una gran resistencia, van a destrozar el aparato productivo nacional y bueno. ¿Qué pasó? México se volvió más competitivo. Porque hubo soluciones innovadoras no solo en tecnología, sino en comercio, etcétera. ¿Qué pasa cuando yo bajo los aranceles, o pongo arancel cero, aquel que me está haciendo los chips más innovadores del mundo? Yo puedo hacer que el que hace teléfonos celulares se venga a México sabiendo que puede comprar esos chips sin aranceles en cualquier parte del mundo. Hoy en México, por ejemplo, es, si no el primero, el segundo productor y exportador de teléfonos celulares en el mundo. El 65% de los Blackberries de toda la tierra se hacen en Guadalajara, en México. Éramos el 9º país en exportación de automóviles hace 5 años. Hoy somos el 5º y en 3 meses, probablemente en 7 meses, vamos a ser el 4º país exportador de automóviles rebasando Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque abrimos a la libertad económica y al comercio
nuestra economía. Y eso genera crecimiento. ¿Qué es lo que yo veo con preocupación? Que ahora que hay recesión en Europa, que ahora que hay problemas en Estados Unidos, que ahora que se frena el crecimiento vertiginoso que tenían muchas economías exportadoras de materia prima, básicamente granos, por ejemplo, en Sudamérica, viene una ola proteccionista. Y es el peor error que podemos cometer. Necesitamos comercio libre y libertad para que haya, como bien llama, soluciones innovadoras, para que haya crecimiento, para que haya inversión, para que haya ganancias para productores y consumidores. Y insisto, necesitamos también invertir mucho en ciencia y tecnología, dar certidumbre jurídica a la inversión, dar certidumbre jurídica a la protección industrial y dar condiciones. Necesitamos confiar más en el hombre y en los consumidores, pienso eso yo. Aparte de que haya programas específicos de capacitación, de una apuesta a la educación, especialmente a la educación científica y tecnológica, y que haya lo que hemos platicado, financiamiento, asesoría, opciones de autoempleo, inversión social en empresas sociales también, en fin, de pequeñas comunidades, en fin, pues muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo necesitamos reformas, necesitamos que la economía funcione sin restricciones, necesitamos reformas que modernicen al país. Ese sería mi punto de vista. Señor presidente, con esa pregunta finalizaríamos ese diálogo para dar pie a la entrega del documento que en manos del presidente de Jóvenes Empresarios Coparmex, Francisco Javier Ruiz, le hará entrega a usted. Cedo la palabra a Francisco Javier Ruiz. Gracias. Si me permite, don Francisco, Adelante, presidente. nomás, por si a lo mejor se quedaron algunas cosas que no me expliqué o querían preguntar. Entonces vamos a hacer esto. ¿Por qué no hacemos 3 preguntas muy rápidas? Venga. Una de este lado. Una de este lado y una de este lado. A ver, acá, allá hay una ya, de una vez. Hola, bueno, yo tengo una pregunta muy sencilla. De todos los miles de empresas que han sido apoyadas por el Fondo PYME, ¿tienen una estadística o un seguimiento de cuáles realmente siguen funcionando, que es una de las principales problemáticas después de que se les apoya para abrir? Pues debe haber, pero es una fluctuación muy alta, no la tengo yo en este momento, pero lo que nos interesa es que siga creciendo la tasa neta de empresas que funcionan. Y a pesar de que hubo, digamos, una gran cierre de empresas durante la recesión, lo cual es lógico, está creciendo el número tanto de empresas registradas en el Seguro Social como de empleados o trabajadores formales en el Seguro Social. Por ejemplo, cuando entramos a la presidencia de la República había como 13, poquito menos, alrededor de 13 millones de empleados en el sector formal de la economía y ahorita debemos andar como unos 15,5 millones. Tan solo desde junio de 2009, que es el punto más bajo de la crisis, al mes de mayo pasado, que me acaban de dar el dato por cierto, creo que en mayo generamos, si no me equivoco, 69,000 nuevos empleos formales netos, es decir, ya descontadas las bajas y las liquidaciones, esos empleos formales netos se agregan y creo que hemos generado casi 1,900,000 nuevos empleos formales netos en los últimos 3 años, es decir, desde el punto más bajo de la crisis. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que hay un correlativo entre el número de trabajadores en el sector formal y el número de empresas que se registran en el sector formal. No tengo el dato específico de cuál es lo que se llama la tasa de supervivencia, que generalmente en las pymes suele ser muy baja, pero si me deja sus datos, yo con mucho gusto te lo envío, ¿no? Y yo les sugeriría, si hacemos las preguntas, si le damos chance a nuestros visitantes de otros países y hacemos una de cada grupo y las contesto en grupo. Sí, adelante, a ver, acá primero. Si pueden dirigirse al señor presidente con su nombre y el país de donde vienen. You can address Mr. President with your name and your country, please. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Yo vengo de los Estados Unidos. Señor presidente, me encantaría saber qué es lo que usted piensa en cuanto al liderazgo de del G20 y el apoyo a las mujeres emprendedoras.
Bueno, acá, ¿hay alguna pregunta? Adelante. Hi, my name is Avis Mulhall. I'm representing the Australian delegation. Delegación I have a australiana, y question. tengo I una think pregunta. as entrepreneurs, we Creo have a que como massive empresarios tenemos una responsabilidad para tratar de cambiar el mundo para bien. Quiero saber, señor presidente, lo que ustedes están haciendo en el G20 para fomentar este espíritu emprendedor con valor social. My name's Alnur Kasam. I'm from Cosa, Kenya. y vengo de Kenia. Although I live in Mexico, Aun I'm cuando also vivo en Chilango México, ahorita. soy chilango. Ahorita soy chilango. My question is Y mi pregunta es, that in Mexico, we en have México lots of many good tenemos things happening. muchas buenas cosas que están And ocurriendo. The impression outside Y is la that we live in a war impresión zone. es que estamos viviendo How can the government en un área de and the guerra. private Eso sector piensan en el work exterior. together to ¿Cómo es change que this podemos terrible trabajar image? juntos para cambiar esta imagen tan terrible que estamos proyectando al exterior? Bueno, fue una pregunta mexicana también, pues ni modo. No. El primero sobre el liderazgo del G20. Yo comprendo que los presidentes y primeros ministros o primeras ministras del G20, todos están o estamos pasando por tiempos muy, muy difíciles. Yo creo que a ningún presidente o primer ministro le hubiera gustado estar en un mundo enfrentando o guiando los destinos de este mundo o de cada país con la peor crisis económica que tengan memoria todas las generaciones presentes. Esa es la verdad. Porque efectivamente dicen que estuvo peor la crisis de 1929, ya de ser cierto. Pero pues la crisis del 29, pues ahora sí que ya de los que estamos aquí, ninguno la vivimos, ¿no? O todos somos aquí de Lady Gaga para acá, ¿no? Y lo segundo es, o de Madonna por lo menos en mi caso, ¿no? O de YouTube, ¿no? Recorriendo un poquito, ¿no? Y lo que yo veo es una tensión muy fuerte entre los procesos políticos internos de los países con las decisiones que globalmente se deben tomar con responsabilidad. Pongo dos ejemplos. Uno es los temas inherentes al cambio climático que a mí me interesan mucho. Yo asumo y veo que a muchos presidentes y primeros ministros les interesa, pero tienen tal problemática dentro de sus países entre recesión y elecciones locales que de alguna manera los últimos 2 años se ha dejado para después el tema de medio ambiente. No se le está dando la relevancia y el sentido de urgencia que a mi juicio tiene. E independientemente de que el mundo está en una buena parte en recesión, hoy necesitamos tomar medidas urgentes que el día de mañana nos permitan tener un mundo pues sustentable, como no lo tenemos ahora. Necesitamos parar el cambio climático, necesitamos establecer políticas públicas, compromiso con el medio ambiente. ¿Por qué no se toman? Porque los liderazgos están de alguna manera atrapados en la coyuntura de sus países y esto está debilitando, a nivel global está debilitando totalmente el liderazgo mundial. El otro tema que veo es en la crisis económica, entre otras cosas en Europa. Cuando tenemos mercados globalmente tan interconectados, hay un problema de volatilidad en los mercados. Y este problema de volatilidad te genera mercados muy nerviosos y obliga a los líderes del mundo a tomar decisiones rápido. Aquí es más importante la velocidad, siguiendo un viejo chiste que no van a entender, pero bueno, para no... Aquí es tan importante la velocidad como la precisión. Se requiere mucha velocidad en la toma de decisiones. Es como un incendio en un bosque. Si todo el mundo sabe que hay que echar agua, hay que abrir una brecha cortafuego, hay que echar tierra. Pero lo importante es la velocidad. Porque si te tardas días, meses, o como ha pasado en la crisis económica actual, años en tomar decisiones que debiste haber tomado hace 2 años, esto se convierte pues, en un incendio de magnitudes descomunales.
¿De qué tamaño es la deuda griega con respecto al PIB de Europa o al PIB del mundo? Es así. Yo no sé si no llega al punto porcentual. Pero fue una chispa en la pradera, todo el mundo, que hubo titubeo en resolverlo, y ahora es un incendio global. Y eso es falta de liderazgo, de actuar así. ¿Por qué no se actúa? Porque cuesta políticamente. Aquí en México, todos los países, al entrar en recesión, le metimos muy fuerte al gasto público, es la verdad, y es lo que hay que hacer. Tienes que acelerarle a todo lo que dé el coche, digamos, para poder salir del bache. Es lo que se llama una medida contracíclica. Pero eso de aumentar el déficit público es como entrar a bucear a una caverna donde más te vale que te sepas el camino de regreso y estés dispuesto a recorrerlo, si no te vas a quedar ahí. Nosotros aumentamos el déficit público y cuando vimos que empezó a pasar el mal tiempo, lo cerramos. Y eso cuesta políticamente mucho. A nadie le gusta que se reduzca el gasto público o que se aumenten los ingresos públicos, que se piense o se hable de nuevos impuestos. Es durísimo, pero hay que hacerlo. Y muchos países no lo hicieron por el costo político y mejor le siguieron y tronaron. Esa es la verdad. Y también cuando hubo un problema en específico, el liderazgo mundial debió haber sido asumir los costos políticos, de apagar el incendio y ya recuperar la economía, pues tratar de redimir los beneficios políticos. Yo creo que eso es lo que yo veo y ojalá no perdamos más tiempo y no sea demasiado tarde antes de que el incendio esté totalmente fuera de control. Y lo que nos toque es recoger pedazos de economías que algún tiempo fueron bollantes y ejemplares. Y respecto al tema de la inclusión social es muy importante, es porque me permite abordar no solo esta perspectiva de que es mi tesis, de que las pequeñas y medianas empresas necesitan el apoyo del gobierno para financiamiento, asesoría y capacitación sobre todo, sino que hay un mundo muy importante del cual no hemos hablado, que son las empresas sociales. En nuestro caso se llaman las empresas de FONAES, del Fondo Nacional de Empresas Sociales, a las cuales el gobierno se vuelve una especie de socio y la clave es que se organicen las comunidades, los ejidos, las colonias y puedan tener pequeñas empresas pequeñitas que casi en la consideración tradicional no llegan a pymes, en mi juicio lo son, ¿no? Pero es una pequeña tortillería, un pequeño horno en la comunidad, el ama de casa que en la cocina de su casa prepara mermeladas o mole, por cierto lo recomiendo ampliamente ahorita que está llegando la hora de comer, en fin. Y esas empresas sociales nos permiten a través del sector social, es decir, esto no lo da la Secretaría de Economía, bueno sí están en Economía, pero no lo da el Fondo PYME, lo da específicamente FONAES, que es una dependencia que va directamente a estos apoyos. Pero otras dependencias públicas, por ejemplo, la Secretaría de Reforma Agraria y la Secretaría de Cultura tienen sus propios programas de pequeños proyectos productivos. La Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene sus pequeños proyectos productivos para artesanos específicamente, y ya sucesivamente. Hablo de la experiencia que hemos tenido acá porque es básicamente el esquema que nosotros insistimos para el G20. Pero el otro gran tema que México incluyó para esta sesión del G20 es el de la inclusión financiera, que es un tema vital, que ya no es tanto para la concepción tradicional de una empresa como un lugar que tiene un rótulo o un letrero afuera. La inclusión financiera es más importante incluso porque habla de la capacidad de cualquier persona para ahorrar o para pedir crédito en lo personal, que es como, la verdad es como opera la mayoría de la gente pobre, opera per se, opera por su propia persona. La inclusión financiera en ese sentido es vital y en ese sentido estamos promoviendo fuertemente la inclusión financiera. Por ejemplo, hicimos lo que sería una comisión multisecretarial en México de inclusión financiera y estamos obligando a todas las dependencias federales a incluir los temas de inclusión financiera en sus programas y está teniendo buenos resultados. Por ejemplo,
los programas para combatir la pobreza en México, el programa, digamos, más importante, nuestro caballito de batalla, vamos a llamarlo así, es Oportunidades, que es un programa que nació hace muchos años en México, se empezó a llamar Progresa primero, pero básicamente es a las familias más pobres, no globalmente, sino identificadas una por una conforme a un censo y a un padrón, se les da una transferencia económica mensual que en promedio, por ejemplo, ahorita deben ser como $90, bueno, 80 con el tipo de cambio tan complicado que traemos ahora, $80 en promedio, pero hay familias que ganan o que reciben, dependiendo del número de hijos que tengan en la escuela, reciben más de $200 al mes. Con la condición de que la mamá lleve al hijo a la escuela o a los hijos a la escuela y los lleve al médico obligatoriamente y participe en un trabajo, en un taller de educación para la salud, de planificación familiar, de formación de espíritu comunitario, etc. Y la inclusión financiera nos permite, ahora tenemos ya más de 6 millones de familias, 6 millones y medio, que estamos hablando casi de 30 millones de mexicanos, más de la cuarta parte de la población nacional, la más pobre, que recibe el apoyo de Oportunidades. Lo que hicimos fue una tarjeta de débito, de tal manera que esas 6,5 millones de familias que no tenían cuenta bancaria, que no tienen récord en consecuencia bancario, reciben el dinero en su tarjeta de débito. Y eso los está incluyendo ya financieramente. Aquí hablo de este detalle porque en los 6,5 millones de casos, quien recibe en la familia el dinero no es el papá, sino que es la mamá. Es la mujer la que recibe en la casa ese dinero. Y eso nos permite... No me asusten. Eso nos permite empoderar a las familias, a las mujeres. Ya me tengo que ir. Pero en fin, eso nos permite empoderar a las familias, a las mujeres especialmente. También de inclusión financiera estamos arrancando el mes pasado con los bancos, lo que ya existe en muchos países, que es poder transferir dinero a través del teléfono celular. Es decir, tú abonas a un amigo para hacerle un pago o a revés recibes y finalmente un usuario puede darse de alta en un banco y sacar el dinero de su cajero. Y eso va a multiplicar todavía más la inclusión financiera. Y el enfoque de género lo seguimos en todos los programas de pequeñas y medianas empresas, aplicando precisamente un criterio de preferencia por los proyectos productivos impulsados por mujeres. Por ejemplo, hay un programa muy popular que se llama el PROMUSAC, detesto los acrónimos, pero yo el acrónimo nos ganó a todos. PROMUSAC es Programa de la Mujer en el Sector Rural y es un programa, un presupuesto importante destinado a proyectos exclusivamente conducidos por mujeres. Y bueno, finalmente la última, pues efectivamente México tiene una determinación muy clara de combatir al crimen, a las mafias, que se les había dejado crecer y se habían apoderado de algunos pueblos del país. Y en ese esfuerzo estamos actuando para que exista en México Estado de Derecho. Y también por la expansión criminal, que es un fenómeno global, está presente en toda América Latina, entre los Andes y Estados Unidos. Los criminales están buscando dominio de mercados territoriales. Y si la autoridad no los enfrenta, como ha sido en el crimen organizado en Sicilia desde el siglo XVIII, o en Estados Unidos, en Chicago, o más recientemente en Miami, los criminales se apoderan de las comunidades y lo que estamos haciendo es que se preserve el Estado de Derecho. Es una estrategia que tiene 3 componentes. Combatir a los criminales, que puede ser la más espectacular. Ya hemos capturado 22 de los 37 criminales más buscados en tan solo 3 años. Segundo, construir nuevas instituciones, que es más importante, que básicamente estamos construyendo una nueva policía, cambiamos nuestro régimen penal por un sistema oral adversarial, es decir, se presentan las pruebas y los testigos frente al juez, eso es nuevo en México. Estamos creando nuevas oficinas de procuración de justicia, estamos pasando por control de confianza, por vetting a todos los policías y a todos los ministerios públicos, empezando por los niveles más altos, para que le sirvan al ciudadano y no a los delincuentes. Y finalmente, el tercer eje de la estrategia es
generar oportunidades para los jóvenes en salud y en educación y en trabajo, que es lo que ya les he relatado. Ahora, México, ¿cómo anda México en términos de homicidios, por ejemplo? Más o menos la tasa de homicidios en México es de 18 homicidios por cada 100,000, que es muy alta, pero es, por ejemplo, significativamente más baja que el promedio de los países de la zona entre los Andes y Estados Unidos. Por ejemplo, en Guatemala está arriba de 60, en Honduras está arriba de 70 homicidios por cada 100,000, lo mismo que El Salvador. En Colombia, con todo el esfuerzo que ha hecho primero el presidente Uribe y ahora mi amigo el presidente Santos, los dos amigos míos, el promedio de homicidios es de 36 homicidios por cada 100,000, casi el doble que México. Y aún Brasil, la tasa de homicidios es de 23 homicidios por cada 100,000, aún más que en México. Venezuela debe estar, no hay cifras claras en Venezuela, pero las oficiales hablan de 55 homicidios por cada 100,000. En ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, D.C., los homicidios son de 40 homicidios por cada 100,000, más del doble que en México. Y lo mismo puedo decirles en Baltimore, en Detroit, en Nueva Orleans y en una gran cantidad de ciudades de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la mayoría de ciudades en México están por abajo del promedio. Hay estados como Yucatán, como Campeche, como Querétaro, muchos que tienen tasas de homicidio tan bajas como la mayoría de los países europeos. Entonces, yo creo que hay que dar una perspectiva integral al problema de México. Pero también hay que hablar de lo que México es, además de eso. ¿Qué es México? Es un país con una gran cultura y una tradición milenaria. Nuestros ancestros son culturas originarias que estuvieron aquí miles de años antes del descubrimiento de América, por lo menos 8,000 años. México es un país joven, con una edad promedio de 27 años de edad. México es un país que en lo social ya alcanzó la cobertura universal de salud, es decir, hay médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier mexicano que lo necesite, algo que no ha alcanzado, no digamos naciones en desarrollo, naciones desarrolladas como Estados Unidos no lo ha alcanzado. México es un país que ya alcanzó cobertura universal en educación básica, en educación primaria. México es una economía en crecimiento que está creciendo, según el último dato, al 4.6% anual y que genera más o menos 600,000 empleos netos formales cada año. México es una democracia con libertades. ¿Qué es lo que falta para que México cambie su percepción en el mundo? Pues aparte de muchas labores de difusión, por ejemplo, en todo lo que hacemos bien los mexicanos, tratamos de meter la imagen de México. Hay que ver, por cierto, el Checo Pérez en el Gran Premio de Montreal, que creo que es este fin de semana, ¿no? Que tiene publicidad de México, vive México. Hay que promover el turismo en México. México tiene desde desierto hasta jungla y las mejores playas del mundo están en el Caribe mexicano. Y también hay que hablar bien de México. Una diferencia sustancial que tenemos con los brasileños, por ejemplo, y con esto voy a terminar, es que muchas veces los mexicanos nos especializamos, y hablo lo mismo políticos que intelectuales, periodistas, en fin, nos especializamos en detallar las cosas que están mal en México, y todo el mundo lo recoge ampliamente. Pero en cambio, por ejemplo, yo les platico mi experiencia. Yo en toda mi vida, que ya pues es más larga que la de ustedes, nunca he oído a un brasileño hablar mal de Brasil. Todo lo que oigo de Brasil es maravilla, allá todo está bien, allá todo es samba, es alegría, ¿no? Y puede ser que ahorita Brasil, por ejemplo, Río de Janeiro, tenga una tasa de homicidios de arriba del 70 homicidios por cada 100,000, contra la Ciudad de México que tiene probablemente 12 homicidios por cada 100,000. Sin embargo, ese espíritu de sacar al país adelante y de ser positivos hace que los Juegos Olímpicos próximos van a ser en Río de Janeiro y la Copa de Fútbol va a ser en Río de Janeiro. Yo creo que los mexicanos, incluyendo los mexicoafricanos, digámoslo así, ¿no? Todos debemos hablar objetivamente de nuestro país sin ocultar las cosas que están mal, pero aún decir las cosas que están mal las estamos enfrentando, las estamos resolviendo y vamos a tener un país seguro, libre, democrático, próspero, justo, y estamos trabajando por ello.
y hablar también de las cosas que tenemos bien. Yo con eso me despido. Ahora sí creo que hay... Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Por último, cedo la palabra a Francisco Javier Ruiz, presidente de Jóvenes Empresarios Coparmex, para que le detalle quién hará entrega del documento resultado de esta cumbre de jóvenes emprendedores. Presidente, además de agradecerle, quiero decirle que realmente estoy orgulloso de ser mexicano y en verdad estoy muy orgulloso de que usted sea nuestro presidente, en verdad. Así también, presidente, así también quiero reiterarle, y por este último tema que salió, en verdad en nombre de todos los jóvenes empresarios de México, el reconocerle la valiente labor que ha tomado porque todos tengamos un país. Sabemos que no ha sido fácil, en verdad, muchas gracias. Y bueno, pues más que traía preparado algunos puntos de los que tiene el comunicado, más que comentarles, bueno, usted ya ha visto la expresión aquí de los jóvenes, y más que decir, yo quiero que voltee a ver a sus caras, están todos felices, están todos contentos, porque han venido a México con ese interés de realmente llevar sus propuestas, de llevar su voz al nivel en el que realmente pueda tener una ejecución. Y es precisamente lo que hemos estado trabajando estos últimos días, en un documento que expresa lo que los jóvenes empresarios del mundo piensan que se necesita hacer para tener todos un mejor mundo. Entonces, bueno, pues aceptamos el compromiso con muchísimo gusto. Ojalá que se pueda tomar como una prioridad dentro del G20 y en verdad agradecerle la buena disposición. Por último, señor presidente, solicito, ya que el presidium está de pie, permanezca de pie y usted atestigüe la entrega de estafeta por parte de la delegación mexicana a la delegación rusa. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan una excelente tarde.